flotante. Gente que había ido al Pentecostés, en tiempo de Pentecostés, a ofrecer sus ofrendas a Dios, y que en esa ocasión se convirtieron y entonces ya no regresaron a su lugar de origen. Y muchos de ellos se quedaron sin trabajo y muchos de ellos estaban sin necesidad. Entonces era una iglesia con verdaderos problemas económicos. Y Pablo sentía mucha carga, por eso a donde quiera que iba, Pablo trataba de levantar ofrendas que ayudaran a la situación en la iglesia de Jerusalén. Lo había hecho primero en las iglesias de la región de Macedonia, la región norte de Grecia. Y la respuesta de las 3 iglesias en la parte norte de Grecia había sido extraordinaria. La iglesia de Filipos, la iglesia de Berea y la iglesia de Tesalónica, que eran las iglesias que estaban en esa región, habían respondido de una manera extraordinaria cuando Pablo les pidió ayuda para colaborar con la iglesia. Ahora Pablo estaba intentando hacer lo mismo, pero en la parte sur de Grecia, en la parte de Corinto. Entonces por eso les escribe, y tratando de motivar a la iglesia de Corinto, les pone el ejemplo de las iglesias de Macedonia. Un ejemplo que según Pablo debían seguir la gente de Corinto. Y de eso se tratan estos 2 capítulos, ¿no? Entonces vamos a ver en los 5 primeros versículos del capítulo 8 varios principios que debemos seguir para ofrendar como Dios nos enseña en su palabra que ofrendemos. Primer principio: ofrendar es un acto de gracia. Dice el versículo 1: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Toda la enseñanza, hermanos, sobre ofrendar empieza con la verdad que ofrendar es un acto de gracia. En este versículo Pablo habla de la gracia de Dios que los macedonios recibieron. Y ahora esa misma gracia los motiva a colaborar para con la iglesia de Jerusalén. Es esa misma enseñanza que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos allá en Mateo 10. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: ¿de gracia recibisteis? Dad de gracia, ¿no? Ese es el patrón de ofrendar de cualquier cristiano, hermanos. Y en realidad ese es el patrón para todo lo que hacemos como cristianos. Nosotros amamos a Cristo porque Cristo nos amó primero, ¿no? Siempre la iniciativa viene de Dios. Dios es siempre el que da y nosotros somos siempre los que recibimos. Quiere decir que cuando damos es porque primero recibimos de parte de Dios. Déjenme ahora plantear esto al revés. Si Dios no ha hecho nada por usted, usted no tiene por qué ofrendarle a Dios nada. Así es. Si usted siente que Dios no le ha dado nada, no hay ninguna razón por la cual usted deba ofrendar. El ofrendar corresponde solamente a quienes se han convertido por fe en hijos de Dios. Así que si usted ha sido salvo, si sus pecados han sido perdonados, si cree que Cristo le regaló la vida eterna, entonces usted tiene una razón para ofrendar. Hasta que esa conversión no ocurra, no hay razón por la que usted ofrende. Pero usted ha tenido un encuentro personal con Cristo. Si por fe ha recibido la vida nueva que Él nos da, si junto con la vida eterna Él lo ha sostenido en cada aspecto de su vida, en su aspecto familiar, en su aspecto laboral, en su aspecto físico, en su aspecto sentimental, esa es la razón para ofrendar. Nosotros ofrendamos porque primero hemos recibido de Él. Segundo principio:
ofrendar no está necesariamente relacionado con el monto de nuestros ingresos. Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. En este versículo Pablo junta 4 cosas que normalmente no van juntas. Mire, Pablo habla de tribulación, de pobreza, de gozo y de generosidad. Las dos primeras cosas, es decir, la pobreza y la tribulación, normalmente no van junto con el gozo y la generosidad. Pero la ecuación de Pablo es tribulación más gozo más pobreza es igual a generosidad. Pareciera que esta ecuación no está bien, porque nosotros generalmente relacionamos la generosidad con la abundancia. Normalmente nosotros nos sentimos generosos cuando tenemos mucho, cuando tenemos para nuestras necesidades y para algo más, ¿no? Eso es cuando nos sentimos generosos. Cuando podemos decir, ahí va, al cabo de donde salió esto, tengo más. ¿No? Hoy sí voy a diezmar, porque hoy recibí utilidades, porque hoy recibí mi fondo de ahorro, porque hoy recibí mi aguinaldo, porque hoy me pagaron mucho tiempo extra. Normalmente así lo hacemos. Los macedonios no. Los macedonios no estaban en ninguna de esas situaciones, ni habían recibido fondo de ahorro, ni les habían dado aguinaldo, ni les habían dado utilidades, ni habían trabajado tiempo extra. La verdad es que estaban con muchos problemas económicos. ¿Qué pasó entonces? Pasó que los macedonios pensaron al revés de como nosotros pensamos. Porque cuando nosotros estamos apretados de ingresos, nuestra manera de pensar es, pues ahí cuando tenga voy a dar, ¿no? Ahorita tengo que apachurrar esto porque es lo único que tengo y esto me va a hacer falta. Entonces, ay sí, luego tengo, luego doy. Ellos no pensaron así. ¿Saben cómo pensaron ellos? Híjole, ya se nos va a acabar. Mejor doy antes que se me acabe. Así pensaron ellos. Su pobreza, su tribulación causó gozo y despertó su generosidad. ¿Cómo es esto posible? O sea, a lo mejor no nos cae el 20, pues ¿qué estaban pensando estos cuates? ¿Qué pasó? Ellos entendieron que el ofrendar no es cuestión de cuánto tengamos. No es cuestión de si tenemos o no dinero que nos sobre para ofrendar. Y la mayoría del tiempo nosotros pensamos así. Pensamos que ofrendar a Dios es, si me sobran 5 pesos, doy 5 pesos. Si me sobran 10 pesos, doy 10 pesos. Si me sobran 20 pesos, pues ya ofrendé, no diga que no ofrendo, hermano. Pero hermanos, eso no es ofrendar. Ofrendar es el resultado de un corazón lleno de gozo por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ofrendar es el resultado de un corazón que considera ofrendar no una carga, sino una bendición. Entonces ofrendar no es acerca de dinero. Ofrendar es acerca de un corazón que ha sido liberado por el Señor, pero que paradójicamente se ha rendido a Él. Note cómo Pablo dice aquí que los macedonios tenían abundancia de gozo, no abundancia de dinero. Pablo no dice estaban podridos en dinero, no les cabían en sus bolsas. Ellos tenían abundancia de gozo. Esa debe ser nuestra actitud al ofrendar. A veces decimos, dé hasta que le duela. Eso está mal, ¿no? Ofrendar no nos debe doler. Tenemos que dar hasta que nuestra ofrenda nos cause gozo, de que estemos contentos porque estamos siendo colaboradores de Dios. Así es como ofrendaban los macedonios y por eso Dios los bendijo. Principio número 3.
Solamente cuando el corazón es libre, no hay límites para ofrendar. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Una de las razones por la que la gente no dice, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Sí. Sí. Los macedonios no dieron diezmo, ni dieron lo que tenían o lo que podían, dieron más allá de su capacidad. Aunque eran desesperadamente pobres, no solamente dieron conforme a sus fuerzas, sino dieron más allá de sus fuerzas. Dieron más allá de lo que deberían haber dado. Y sin duda uno más de nosotros pudiéramos pensar que actuaron de manera imprudente, que los macedonios tendrían que haber primero pensado en sus necesidades, cubrir sus necesidades y luego pensar en ofrendar. Y sin embargo ellos estaban tan agradecidos con Dios que aportar para la iglesia era un privilegio que no podían dejar pasar. Entonces claramente aquí queda que la clave para ofrendar es el grado de agradecimiento que existe en nuestro corazón para con Dios. El cuánto ofrendamos para la causa de Dios tiene que ver con qué tan agradecidos estamos con Dios por lo que Él nos ha dado. Y el cuarto principio es genial. Miren, versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Cuando un corazón está agradecido, busca oportunidades para ofrendar más. Ese es el cuarto principio. Los macedonios le rogaron, fíjese, le rogaron a Pablo que los dejara ofrendar. Yo no tengo muchos años de pastor, yo tengo 4 años y 3 meses que llevamos aquí, más otros 6 meses que Dios me permitió servirle en Valles. Vamos a hablar de 5 años. Tengo 5 años de pastor, no es mucho, no es poco tampoco, pero no es mucho. Bueno, en todo ese tiempo, yo no he visto una persona que me diga, pastor, déjeme ofrendar. No. No ha habido nunca alguien que me diga, Señor, oiga, ya ofrendamos, sí. Vamos a recoger otra ofrenda, no, porque quiero ofrendar más. No. Me han criticado, eso sí. Me han criticado por predicar de Dios. Fíjense, y después no me va a dejar mentir. Tenemos más de 200 sermones que hemos subido a la red. Porque desde que empezamos, desde el primer sermón que prediqué, lo subimos a la red. Ahí está. Bueno, de 200 sermones, nada más uno ha recibido comentarios. 1.